Sean bienvenidos a nuestro tutorial número 3 de programación en Java para mycyberacademy.com. En este video tutorial estaremos viendo el uso de las variables en lenguaje Java, su uso, así como los operadores que se les pueden aplicar a cada una de ellas, y veremos algunos ejemplos de cómo usarlos. Bien, comencemos viendo los tipos de variables que tenemos en el lenguaje. En esta tabla se describen los tipos de variable, su descripción y la cantidad de bits usados por la memoria de estos, o sea, la memoria, cómo se carga en cada caso. Veremos. El primero es el byte. El byte es un entero de 8 bits, o sea, de un byte. Recuerden que un byte presenta 8 bits en informática. Bueno, está el short, es un entero corto de 16 bits. Ahora verán que tenemos el entero int, es un entero de 4 bytes o 32 bits. Si ya han programado alguna vez en otro lenguaje, verán que este tipo de datos int es muy usado y es común en casi todos los lenguajes. La diferencia es que este almacena más memoria que estos dos anteriores, y bueno, se puede utilizar en todos los programas, solo que estos se utilizan más bien en programas donde se necesite poca memoria o tenga alguna restricción de ese tipo. El long es para almacenar enteros que no se puedan almacenar mediante este tipo de datos o variable, puesto que long permite crear variables de 9-10 dígitos, de muchos dígitos, donde no se acepte almacenar en este tipo de datos de 32 bits. Observen que el long tiene 8 bytes o 64 bits de memoria. El float y el doble son variables de punto flotante. ¿Qué significa que sean de punto flotante? Bueno, significa que podemos tener las variables con puntos, o sea, 3,5, 4,10, ¿entienden? Y presentan 32 bits y 64 bits respectivamente. Bueno, estas son las principales variables numéricas que tenemos en el lenguaje y que vamos a trabajar principalmente con int, float y doble. Bueno, pasemos ahora a ver las variables de tipo cadena, booleano y char. Pero antes quería decirles los operadores que se le pueden aplicar a estos tipos de variables. Veamos. Las operaciones que podemos tener son suma y resta entre enteros, resta, multiplicación, división, división modular, incremento y decremento. Si pueden observarlos, he separado en dos bloques. ¿Qué significa esto? La suma, la resta, la multiplicación, la división y la división modular son operaciones, o más bien son operadores binarios. ¿Qué significa binario? Que necesiten de dos operandos para poder hacerse la operación. Por ejemplo, para que se pueda efectuar la suma, necesitamos un operando A y un operando B para poder sumar A más B. ¿Entienden? Entonces, el incremento solo necesitamos una variable. Por ejemplo, A. A más significa que se le va a sumar 1 a esa variable y no necesitamos de otro operando para satisfacer la operación. Lo mismo pasa con el decremento. Se hace lo mismo. Podemos tener una variable B y asignarle B menos menos. Lo que se hace es que se decrementa. Ahora bien, la división modular es aquella que se encarga de dividir dos números y en vez de mostrar el cociente como lo hace la división, muestra el resto de esa división. ¿Entienden? Esto es muy usado para ver si los números son pares, impares, ese tipo de cosas.
Bueno, tenemos otros tipos de variables como los que vemos en pantalla. El primero es char. Char es un tipo de dato que almacena un carácter y solo uno, y se representa entre comillas simples. No es así con el string. El string es un tipo de dato que permite cadenas de caracteres y se encierra entre comillas dobles para diferenciarlo del char. Entonces tendremos también boolean, que significa verdadero o falso, o los valores que puede tomar son true o false. Decir también, antes de pasar a las operaciones de estos tipos de datos, que los que hemos visto hasta aquí, hasta boolean, son tipos de datos primitivos. Vean que la forma en que se los he puesto es la forma en que se implementa en el IDE. Y string, vean que necesariamente tiene que ser con mayúscula. ¿Por qué? Porque string no viene presentando un tipo de dato primitivo. Los tipos de datos numéricos que vimos en la tabla anterior, y char y boolean, son tipos de datos primitivos. Y string no es un tipo de dato primitivo. Lo verán en el IDE cómo él lo representa a los tipos de datos primitivos y cómo los objetos que son clases como string solo los representa. Me refiero al color. En los tipos de datos primitivos cambia el color de la palabra reservada y en estos no cambia el color. Bueno, pasemos a las operaciones. Las operaciones que tendremos será la concatenación para los tipos de datos char y string y los operadores lógicos para los tipos de datos booleanos. La concatenación se representa con el símbolo más, o sea, yo puedo tener dos variables y las puedo concatenar mediante el símbolo más. Los operadores lógicos son mayormente utilizados en las expresiones condicionales if y else que veremos en lenguajes en tutoriales posteriores, pero también se aplican a los operadores o variables booleanas. And significa que si tenemos dos operandos y el primero es verdadero y el segundo es verdadero, la expresión se hace verdadera. En caso contrario, se hace falsa. No es así con el OR, donde si tenemos un miembro verdadero y el otro es falso, se hace la operación verdadera. Solamente esta operación se hace falsa cuando los dos operadores, o sea, los dos operandos, son falsos. Y decir también que estos dos operadores son binarios. No pasando así con el operador not. El operador not es un operador unario que se hace sobre una variable booleana o una expresión booleana, donde niega totalmente el valor de esa expresión. ¿Qué quiere decir que lo niega? Significa que si tenemos el valor a igual true y ponemos la expresión no a, eso devuelve falso. Bueno, hasta aquí las principales operaciones que se pueden hacer entre las principales variables que existen en el lenguaje, y bueno, solo nos queda pasar a la práctica.